estos conceptos de necesidad surgen de la incorporación. La incorporación está en el artículo 1815, que se reí recién, dice, en la disposición general, en los títulos valores, dice, los títulos valores incorporan. Se le da valor normativo, lo que ya era una construcción de la doctrina en materia cambiaria y en materia cambiaria, y no es más que el fenómeno de la realización literal del derecho en el documento como una forma de permitir los efectos propios del régimen jurídico de las cosas muebles, regulado en el artículo 2412 del Código Civil, el Código de Vélez, y 1895 del Código Civil y Comercial de la Nación, que van a ver el correlativo existente actualmente. Es decir, en otras palabras, se cosifica el derecho incorporal. La idea es sustraer a la circulación de estos documentos de todas las consecuencias desfavorables que genera el derecho de las obligaciones y permitir la circulación de estos documentos en base a las reglas favorables de lo que significan el derecho de las cosas. Porque en definitiva se trata de una cosa, de la circulación indirecta de la riqueza mobiliaria. Por eso, más de una vez haremos referencia a esta conexión con la cosa, esta conexión con el elemento real, esta conexión con lo que es el documento. El fenómeno de la incorporación se ve mucho más visible, se denota con mayor precisión cuando hablamos de los títulos cartulares, de documentos cambiarios, más específicamente. Sobre todo cuando hablamos de la creación de esta aclaración. Yo en la clase pasada les decía que lo más importante, lo que preguntaban qué era primero, lo más importante es la cosificación, el derecho incorporado, y de él se desprenden dos fenómenos muy importantes, que es la literalidad y la autonomía. Y les decía que la toman de Vivante, que el Código Civil los toma de la concepción vivantiana, y al respecto, Vivante nos dice que el título de crédito es el documento necesario, 1830, el artículo 1830, documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que tiene expresado. Lo bueno, lo beneficioso de esto es que se toman las reglas jurídicas más aceptadas en materia de títulos cambiarios, y hoy tiene precepto normativo en el Código Civil, en el núcleo duro, estos principios de Vivante, el derecho de incorporación, la literalidad y la autonomía. Porque antes el problema que teníamos es que cuando hablábamos de los títulos valores, los títulos cambiarios, hacemos directamente referencia al decreto ley 5965 para el derecho de cambio, el pagaré, y la 24452 para el cheque, pero no teníamos en el Código Civil o en el Código de Comercio, en este caso, una disposición que hiciera referencia sobre la que expresó una postura sobre los títulos valores. Entonces, ahora tenemos el núcleo duro, por un lado, en el capítulo sexto de los títulos valores, con disposiciones generales tanto para los títulos valores cartulares como para los no cartulares, independientemente que existan los microsistemas normativos autosuficientes, como son los decretos y la ley que le acabé de mencionar recientemente. Entonces hay como dice la doctora Kemmelmacher, un diálogo de fuentes. Y los principios básicos vivantianos de incorporación, de necesariedad, de literalidad y de autonomía, de la más clásica doctrina italiana, hoy tiene precepto normativo, tiene valor normativo dentro del Código Civil y Comercial de la Nación. Creo que, como les decía al principio, es lo que se apuntaba con estas disposiciones, si se quieren, del núcleo duro. Aclarado lo que es la incorporación, vamos a ver las dos variables que ustedes ya la conocen, que es el de literalidad, que son los efectos propios de la cosificación del derecho incorporado. La literalidad se refiere al derecho que se incorpora en el instrumento y lo que está escrito, es lo que se figura en el escrito, ofreciendo mayores garantías a los acreedores y al deudor con relación a lo que figura contenido literalizado en el documento. Los autores hablan todo en el título, nada fuera del título, como un elemento que responde o que es la consecuencia de lo que es el fenómeno de la incorporación. El otro aspecto es la autonomía. Ustedes ya la conocen, realmente lo que ya saben, pero sí me gustaría agregarle una definición de Ayalarola sobre la autonomía.
Él nos dice que el derecho que el título de crédito transmite en su circulación a cada nuevo adquirente es un derecho autónomo, es decir, desvinculado de la situación jurídica que tenía el transmitente. De modo que cada nuevo adquirente del título de crédito recibe un derecho que le es propio, autónomo, sin vínculo alguno con el derecho que tenía el que se lo transmite, y por ende libre de cualquier defensa o excepción que el deudor demandado para el pago podría haber opuesto a un poseedor precedente. Entonces una definición bastante amplia, nada más y nada menos que de Yadarola, sobre lo que es la autonomía. Si tuviéramos que decir en pocas palabras lo que representa el documento, podría decirse que es como una cosa que es representativa de una declaración. No es testimonial, no es instrumental, como lo que solemos ver en la función del documento en el derecho civil. Es constitutiva, pues permite la creación del documento. Algunos autores se preguntan cuál es el vínculo que tengo yo con la cosa, de qué tipo de derechos se trata, qué relación tengo yo con el pagaré, con el documento. Se suele decir que hay una cosa externa que ustedes conocen, que es el papel, el documento, que tiene los requisitos formales que la ley determina para que exista, y que existe por otro lado una cosa interna que es el derecho. Entonces el portador legítimo es el propietario de ese elemento real, que es el papel, que es el documento, y es acreedor al crédito, a esa cosa interna que figura en el documento. Con relación a qué tipo de derechos se trata con relación a la cosa, hay muchas disquisiciones doctrinarias sobre el tema. Hay algunos autores que dicen que se trata de un derecho de posesión, otros autores, como por ejemplo Ferro y Bonelli, otros autores como Carnello, que dicen no, en realidad el derecho que yo tengo sobre la cosa es un usufructo. Y finalmente tenemos el resto de la doctrina que dice que se trata de un derecho de propiedad, que hablan de la teoría de la propiedad. Dentro de los primeros que hablan del derecho de posesión, nos dice que no habría en principio un derecho de propiedad, no interesa, ni siquiera hace falta demostrar siquiera la propiedad. Quien está legitimado, bueno, la ley de circulación está legitimado, es el dueño de la cosa. Y aunque no sea el titular del título, si está legitimado, va a poder cobrar el documento. Lógicamente hay una excepción a esta regla, que lo pueden relacionar con lo que dijo el doctor Richard, de que entre partes contiguas, entre partes sucesivas, o como dicen los textos actuales, entre partes inmediatas, sí se pueden cuestionar la propiedad. Yo cuando don Pedro le vine a ejecutar el pagaré, digo, no, don Pedro, usted nunca me dio el quintal de trigo, o yo construí el edificio. La relación vincular sí entre partes inmediatas, y si se prueba, se puede discutir la propiedad. Si triunfa la propiedad, también triunfa el derecho. Es el único caso. En los demás es una cuestión de posesión. Siempre, para que haya legitimación, tiene que haber posesión sumado a la mala fe, a la variable, sumado a la buena fe. Debe haber posesión y buena fe para que haya derecho cambiario. Por supuesto, y siguiendo las pautas que fijan la ley de la circulación cambiaria. Carnello te dice, mire, la relación que hay con la cosa es un usufructo. Es yo la tengo temporariamente. Tan así que la tengo temporariamente que cuando la voy a cobrar yo le devuelvo al dueño el documento. Esta teoría ha tenido sus críticas, pero él nunca descosta por esta postura de mirarlo desde el lado del usufructo. Y la mayoría de la doctrina nos habla de la teoría de la propiedad. Según esta posición, el poseedor legítimo es el que tiene la titularidad. Yadarola nos dice que la titularidad no se tiene en virtud de un título formal, sino en la posesión. Y es la posesión que se utiliza como un mecanismo para lograr la propiedad. Y eso surge del derecho incorporado. Eso emana como consecuencia del derecho incorporado, de manera tal que no se puede ser propietario del crédito sin ser titular del documento. Una cosa carrera si se quiere la otra. Hay una conjunción entre el crédito y la cosa.
y la finalidad de hacer esta unión y unir y no poder separar el derecho del documento es para cubrirlo, para protegerlo de todos los vicios que pudieran desmerecer la existencia de la prestación cambiaria. Fácil, rápido y seguro. Entonces se crea este derecho incorporado en el documento. De manera tal que la relación entre poseedor, legitimado y título puede tener diferentes acepciones según sea la teoría de la posesión, de la propiedad o del usufructo. Lo cierto es de que los derechos que emergen de los títulos valores, como son títulos valores, una concepción amplia, algunos de ellos pueden ser dinerarios, como en el caso de la letra de cambio, el cheque pagaré, que siempre suma de dinero. Otros derechos que pueden emerger son de bienes, como por ejemplo los títulos representativos de mercaderías, a saber, la carta de porte, el guarda, el reconocimiento de embarque, el certificado de depósito, que se refieren a bienes. O bien pueden ser societarios como las acciones de las obligaciones societarias. Todos ellos comprenden diferentes gamas de los títulos valores. En resumen, los derechos que emergen del título no son los que yo tengo sobre el papel, sobre el documento, sino los que emergen del documento, emergen de él. Y en virtud de lo que emergen, yo tendré derecho a un derecho dinerario, un derecho de bienes, un derecho de participación, según sea el caso. Hecha esta aclaración, vamos al tema de la legitimación. La legitimación es una construcción doctrinal, esa la vamos a desarrollar desde Cambiaruti, y es importante que se desarrolle porque hasta el Código Civil y Comercial de la Nación no teníamos ninguna norma. Sí. Disculpe, doctor. De lo que estaba hablando usted recién hace un instante, donde diferenciábamos entre el título cosa y el derecho incorporado dentro del título. La discusión gira más en torno al título cosa, acerca de si el portador legitimado es un poseedor, o es un propietario o un usufructuario. Pero con relación a la segunda parte, donde decíamos que con relación al derecho incorporado es un acreedor, ¿de eso no hay discusión en la doctrina? Es que no hay discusión. El derecho incorporado es siempre un acreedor. Acreedor al crédito. Al crédito. Claro, yo tengo el elemento externo, la cosa, que se vincula con el elemento real. El poseedor legítimo tiene el elemento real y es acreedor, porque el portador legítimo es el acreedor, es el que va a golpear la puerta y va a exigir el derecho de prestación cambiaria. Entonces es acreedor del crédito que figura en el documento. ¿Estamos? ¿Algún agregado? Bien. Ya de acá vamos a ver, más adelante vamos a ver la diferencia. La idea es de que veamos la legitimación y la titularidad, pero con un enfoque estrictamente cambiario, que se separa del concepto de titularidad que ustedes conocen del derecho civil. En algún momento vamos a hacer la diferenciación. Y es importante comenzar diciendo que nosotros no teníamos el instituto de la legitimación reconocido normativamente. No había norma que hiciera así. Era una construcción doctrinaria aceptada en el país. Ustedes pueden observar que cuando se hablaba del asentimiento en familia se decía que la que se prestaba el consorte era una cuestión de legitimación. López de Zavalía, cuando habla de los contratos, y Aparicio también desarrolla la legitimación, pero no tenía base normativa, no estaba en ninguna norma jurídica. La importancia que tiene la reforma en los títulos valores es que introduce el concepto de titularidad de caras a la legitimación y aborda de la teoría general de la legitimación enfocada a los documentos cambiarios. Entonces, de ahí la relevancia de hablar de lo que es la legitimación. El Código Civil lo hace en el artículo 1819, que habla de la titularidad, y nos dice quien adquiere un título de valor a título oneroso estas variables ya las voy a mencionar al final, título oneroso sin culpa grave, si no haya negligencia en las transmisiones, conforme a la ley de circulación, no está obligado a desprenderse del título de valor y en su caso no está sujeto a la reivindicación ni a la repetición de lo cobrado. Y luego, en el 1842, cuando se regulan los documentos cambiarios
y específicamente al portador, se habla de la legitimación en el 1842 y se menciona: el portador de un título a la orden queda legitimado para el ejercicio del derecho en él incorporado por una serie no interrumpida de endosos formalmente válidos, aun cuando el último endoso sea en blanco. Eso ya lo viste la clase pasada. De esta manera adquiere valor normativo la teoría jurídica, la construcción doctrinaria de la legitimación.